Perfecto, entonces hoy corresponde continuar el estudio del Evangelio según Mateo y nos habíamos quedado en el capítulo 11 y en el versículo 12. Sí, así que a manera de preámbulo nada más vale recordar que hasta donde habíamos quedado en Mateo pues venía siendo un recorderis de la función que desempeñaba Juan el Bautista, principalmente como aquel enviado, aquella persona encargada de quien había hablado la escritura, eh, cuya función era doble, digamos, era la primera, ¿se acuerdan ustedes? De aplanar la vía, de allanar la vía para el Señor, y la segunda era precisamente de señalar a aquel que sea el Mesías, porque él iba a venir antes del día del Señor. Así que habíamos hablado un poquito también de la figura del Mesías y demás, y pues ahora corresponde continuar con el versículo 12, que es uno de los versículos un poco controversiales por cómo se ha traducido, por cómo se ha entendido. Así que vale la pena comenzarla a leer desde un poquito antes, ¿no? Desde el 11, y podemos, perdón, leer hasta el 15, hasta el versículo 15 de Mateo 11, a fin de agarrar un poquito de contexto y después vamos comentando algunas cosas. Igual si tenemos preguntas, comentarios, sería bueno que lo hagamos eh, con toda confianza. ¿Sí? Entonces dice Mateo 11:11. De cierto les digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios, de los cielos, perdón, sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? Vale. Entonces aquí el principio, um, el 11, vale la pena comentar alguna cosa que creo que lo dije de alguna manera muy breve, pero que puede sonar y que es ambiguo, digamos, de este versículo, ¿no? Que se puede entender de dos maneras. Cuando decimos, o cuando el Evangelio dice, de cierto les digo, acordémonos que ahí en griego, aún en griego está diciendo, amén les digo, ¿no? Amén les digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Esta última parte digamos, es confusa, por decirlo así, es ambigua. ¿Qué se entiende por ello? Bueno, la primera parte, antes de, ¿no es cierto?, parecería clara, está bastante clara. Entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Es decir, no hay otro más grande que él por la función que le dio. Eso está bastante claro, digamos. Obviamente esto parecería marcar una cierta jerarquía. El asunto es que aquí está una cosa de por medio. Acordémonos que el tema de este capítulo 11 es precisamente, o está implícito el tema de si Jesús es el Mesías o no. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Y que la respuesta implícita era que sí es, que obviamente sí es el Mesías. Así que aquí en este versículo 11 hay un diálogo, un debatito interno, por así decirlo, porque nos dice, entre los que han nacido de mujer, es decir, humanos, eso es lo que significa nacido de mujer, no hay otro mayor que Juan el Bautista. Lo que quiere decir es, Juan el Bautista no es el Mesías y él es uno de los más grandes de entre los humanos, por así decirlo. ¿Por qué? Porque acordémonos que para el pueblo judío, incluso hasta nuestra época, el Mesías tiene que ser un hombre, a lo mucho un gran profeta y todo lo demás. Pero para ellos el Mesías no es sinónimo de Dios. Así que cuando dice que Juan el Bautista es el mayor de los nacidos de mujer, está implícitamente hablando de que el Mesías no es nacido de mujer. ¿Sí? Que eso es a donde tiene que llevarnos a pensar eso, ¿sí? Es decir, que no es humano, ¿sí? Ahora todos diremos el tema de pero nació de María, etcétera, pero ya sabemos que eso tiene otra explicación y que no es el tema ahora, ¿sí? Pero de manera sencilla diremos que es cuando dice que Juan el Bautista es el mayor de los nacidos de mujer, está diciendo en otras maneras, entre los seres humanos no aspiren a ser más que Juan, por así decirlo. Juan es el mayor. Y además de eso, ¿qué significa? Que el Mesías, la figura del Mesías, pues no iba a ser nacido de mujer, es decir, no iba a ser humano, ¿sí? Ahora, la segunda parte es lo que se puede entender de varias maneras. Como tal como dice, como pone, ¿no? Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Ahí hay que preguntarse una pequeña cosa. El más pequeño de los reinos de los cielos, mayor que Juan es, podría entenderse
Primero, como una suerte de jerarquía, como decir, no se crean de pronto que entonces Juan tiene un estatus más elevado en el reino, ¿no? Así que cualquiera puede ser mayor, más grande que él, no se está tratando una jerarquía, como decir, no, primero está Juan y después Moisés o Isaías o alguna cosa por el estilo, sino que más bien se estaría hablando que de alguna otra cosa, ¿sí? Pero obviamente no se puede descartar eso, por así decirlo. O sea, más bien dicho, primer sentido, está diciendo Juan el Bautista en realidad es el más grande de entre los nacidos de mujer, pero cualquier otro que es de entre del reino de los cielos, que sea, que sirva, digamos, del más pequeño entre ellos, pues es mayor que Juan el Bautista. Como diciendo, acá en últimas no hay jerarquías, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, ese razonamiento, aunque es coherente, es lógico, es válido, pero tiene algo de contradictorio con lo que acabamos de decir. Si acaba de decir que Juan el Bautista es el mayor de entre los nacidos de mujer, entonces no cabría decir que entonces el menor del reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Entonces no tiene mucho sentido. Entonces no está hablando de una jerarquía. Eso es a lo que quería ir. Este versículo no está hablando de una jerarquía, como decir, bueno, Juan el Bautista, los seres humanos, pero a la vez es al revés. ¿No? Cualquier el más chiquito es mayor que Juan el Bautista, sino que está hablando de el Mesías y él. Acordémonos, cualquiera, es decir, Juan figura como decir el que le anunció al Señor, y ese, pues, es el mayor o a lo máximo que puede aspirar un ser humano, así nacido de una mujer. Pero aquí viene el tema, cuando dice el menor de los o el más pequeño del reino de los cielos, ahí viene el asunto. ¿Quién es aquel que es el más pequeño en el reino de los cielos? ¿Quién es? ¿Los ángeles o quién se les ocurre? ¿Quién es el más pequeño entre los del reino de los cielos, como dice aquí, no? El más pequeño en el reino de los cielos, ¿quién es? Los siervos. ¿Quién más puede ser? ¿Se les ocurre algo? ¿Quién más puede ser? ¿Alguna idea por ahí? Marlenita, Nico. O sea, a mí se me ocurre que es como, o sea, entendiendo de que Yehoshua vino como más pequeño, pero no es que es el más pequeño. Exactamente. Muy bien, a eso va. Porque fíjense ustedes, Juan está relacionado con los que nacen de mujer. Y en cambio, el más pequeño está relacionado con el reino de los cielos. Si nos damos cuenta, es un lenguaje así que lo dice en un versículo, ¿no? Pero lo que está diciendo es Mashiach, que es del cielo y que aquí vino como el más pequeño, pues resulta que ese es mayor que Juan. Si nos damos cuenta. Entonces, lo que está diciendo, en todo caso, si hubiera una jerarquía, por decirlo algo así, la jerarquía es Mashiach, que viene del reino de los cielos, y en todo caso después Juan. No piensen que es al revés. Y esto nos deja con un montón de enseñanzas, ¿sí? Así que se entiende y una vez más se ratifica con esto lo que dijo el propio Juan el Bautista cuando cuando le vio venir al Señor: yo no soy digno de tú deberías bautizarme a mí, etcétera. Entonces él sabía y él estaba consciente de aquello. Así que en este versículo 11, cuando dice, los que nacen de mujer a lo mucho pueden llegar a ser como Juan, pero el más pequeño del reino de los cielos, o sea, Mashiach, es mayor que Juan. ¿Sí? ¿Sí nos damos cuenta? Porque no dice cualquiera de los más pequeños, el más pequeño. ¿Y quién es el más pequeño? Como dijo el Señor Jesús ahí en Juan, ¿se acuerdan? ¿Quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Pero yo estoy para servirles. ¿Sí nos damos cuenta de eso? ¿Sí? Nico, Marlenita, creo que querían comentar algo. Ah, no, que era el que sirve, Josécito, perdón por cortar. Exactamente. Y él venía a servir. Entonces él vino como el más pequeño, ¿no? Él vino como el más pequeño. Así que el más pequeño del reino de los cielos es Mashiach. Y Mashiach es mayor que Juan. Eso tiene total coherencia, ¿no? Total coherencia y se entiende y tiene relación con todo el diálogo que está diciendo, de si Jesús es del Mesías o no. Entonces, claro que es del Mesías. Y la pregunta sería, y bueno, ¿y Juan? No, bueno, y él les dice, bueno, Juan era el que tenía que anunciar, y entre los hombres, este es uno de los que llegó a un estatus de mucha honra, por así decirlo. Pero ni aun ese se iguala al Mesías, porque el Mesías no es humano. Eso es lo que está diciendo ahí entre líneas, ¿no? Y lo podemos entender ahora. Y el versículo 12 y 13 hay que entenderlos juntos.
Ahora, el versículo 12, como les anticipaba y como seguramente lo hemos escuchado, es uno de esos versículos un poco incomprendidos y difíciles, por así decirlo, por precisamente las palabras que se han utilizado, ¿sí? Ahora, como dicen nuestras versiones, y si de pronto tenemos alguna otra versión a la mano, sería buenísimo, ¿sí? Sería buenísimo a fin de que la podemos, a fin de que podamos corroborar algunas cositas y veamos también cómo lo han traducido. Yo revisé en algunas traducciones y es bien simpático cómo le han traducido, ¿sí? En la Reina Valera que tenemos nosotros, que manejamos la mayoría, dicen, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, eso no habría mayor problema. La segunda parte es la controversial, por así decirlo, que dice esto: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, ¿sí? El 11:12. Sí, de pronto si lo tenemos en otras versiones sería buenísimo, ¿sí? De pronto alguien lo tiene por ahí, creo que Dianita Muñoz suele tener, o de pronto Marlenita, o Dianita, o alguien por ahí, o Jime también suele tener de pronto alguna otra versión. Puedes hablarle durísimo porque creo que no se escucha bien. Sí. Pero desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos es la meta hacia la cual se adelantan con ardor los hombres, y los que se adelantan con ardor se hacen de ellas. No sé si se escuchó. ¿Sí se escuchó? Muy bajito. Ya, puedes repetir. Puedes leerle de nuevo. Sí, así que. Sí. Sí. Pero desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos es la meta hacia la cual se adelantan con ardor los hombres, y los que se adelantan con ardor se hacen de él. Vale, entonces fíjense ustedes, en lugar de decir los violentos, ponen los que se adelantan con ardor. Y en lugar de decir los arrebatan, ponen se hacen de él. ¿Sí? Ok, de pronto tenemos alguna otra versión por ahí. Jime, o de pronto alguien más que tenga otra versión. ¿Alguien más? De pronto por ahí. Una versión un poco parecida, Josué. Sí, por favor, Dieguito. Perfecto. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Vale, logran aferrarse, vienen luchando contra viento y marea. ¿Cuál es esa versión? La NBI. La NBI, ¿cierto? Sí, ya me respondí, es la NBI, sí. Vale, ok, muy bueno. Entonces, fíjense ustedes, a ver, aquí viene el problema precisamente de esto. Y en estos versículos, es verdad que, por ejemplo, no muchos tenemos al alcance el tema del internet y todo aquello, pero fíjense ustedes que tan solo con contrastar con algunas versiones ya nos va pareciendo que dicen alguna otra cosa. La Reina Valera ha traducido los violentos, o el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, ¿sí? Y este versículo, así como está, ha dado para muchas interpretaciones, buenas y malas, ¿sí? Porque la pregunta que se suele plantear es, bueno, ¿y quiénes son los violentos? ¿Y por qué los violentos lo arrebatan? Entonces, suena raro eso. Entonces, las interpretaciones básicamente a raíz de estas dos, de esta frase, ¿no? Los violentos y el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, pues se tiene dos interpretaciones que según estuve viendo son las más recurrentes. La primera es que los violentos, o que el reino de Dios sufre violencia y que los violentos lo arrebatan, es como que se entendió como que era una invitación o una declaración de que solamente los aguerridos, los valientes, los que tienen digamos, ese impulso, qué sé yo, esa energía, digamos, ese ímpetu de esforzarse por las cosas del Señor, entonces son los que terminan ganándola, ¿no? Y de pronto se hace mucho énfasis en eso, en el esfuerzo, en el métele fe y todo lo que se puede derivar de ahí. No obstante, por decirlo menos, es extraño, porque decir que alguien tenga que esforzarse así como tal, como para que solo el que se esfuerza es el que lo agarra, digamos, o lo arrebata todavía, pues es todavía un poco complicado porque pondría el énfasis en la fuerza del ser humano, como que en algún momento depende exclusivamente de cuánto ñeque le meta uno, por así decirlo. Y que de pronto es un poco complicado sostenerlo eso así en su plenitud, ¿sí?
Luego, la otra interpretación es en cambio que, dado que ponen o traducen, o se suele traducir como el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, es como de pronto en alguna le traducen como la que leyó Dieguito Franz, que dice el reino de los cielos ha venido luchando contra vientos y mareas. ¿No? Es decir, como que los violentos entonces serían los que luchan o se esfuerzan por impedir el avance del reino de los cielos. Y esos son los que lo quieren arrebatar, como que quitarle, como que en un sentido negativo. ¿Sí? Entonces, en resumen, este versículo se entendió desde una perspectiva positiva, es decir, los violentos, los aguerridos, los valientes son los que finalmente logran acceder al reino de los cielos, y por el otro se interpretó de un lado negativo en el que los violentos es del enemigo, son los extraños, etcétera, que pretenden más bien evitar el avance del reino de los cielos. Eso es. Ahora bien, resulta que cualquiera de estas dos interpretaciones no cuadra con el contexto que venimos hablando. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dejemos un ratito este versículo ahí en stand-by, como se suele decir, y veamos, perdón, qué dice el siguiente versículo. ¿Sí? A ver si es que alguna de estas dos interpretaciones de los valientes, los que se esfuerzan, o en cambio de, como decir, del peligro, de la amenaza, tiene correlación con lo que se viene hablando. Acordémonos que el contexto general es Yehoshua es Mashiach y él es mayor que Juan. Ese es el contexto general, ¿sí? Y entonces ahí no tiene mucho sentido esto que les vengo diciendo, pero con todo, dejémosle ahí planteémonos una duda de si será o no será, y veamos qué dice el 13. Entonces dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con los violentos y todo aquello? ¿No? ¿Qué tiene que ver? ¿Tiene algún sentido o tiene alguna coherencia con todo lo que ha dicho antes o el tema que viene tratando de que Jesús es el Mesías y demás? Pues parecería que no tanto, parecería que no tiene mucho sentido. De pronto la idea de esforzarse y demás es hasta cierto punto correcta, es loable, etcétera, pero en este contexto no viene bien. Así que está hablando en últimas, en este último tramo, digamos, de este pasaje, está hablando de la función de Juan, ¿sí? Está hablando de la función de Juan y está diciendo qué rol fungía Juan en la época. Entonces, acordémonos que ya los últimos profetas murieron hace 300, 400 años, los últimos, ¿sí? Y desde ahí hasta Juan el Bautista hubo precisamente ese tiempo, 4 siglos, 3 siglos de silencio en donde no hubo como tal palabra de Dios y de pronto se levanta Juan el Bautista. Ese es el contexto. Ahora bien, el tema es que al final, ustedes se acuerdan que la semana pasada leímos un poquito de Malaquías, ¿sí? O sí, que era Malaquías si no estoy mal. Sí, Malaquías 3.1, podemos ver que es el último de los libros, ¿no? Malaquías 3.1 y al final, que dice que al final, antes de que venga el día del Señor grande y terrible, vendrá, él enviará a Elías, ¿sí? Entonces, resulta que aquí la figura de Juan el Bautista es dudosa, por así decirlo. Planteémonos esta duda, quiero decir. ¿Qué rol fungía o qué era Juan? Porque si Juan era el que estaba anunciado para preparar el camino al Señor, pero resulta que no podía ser Juan porque la Biblia decía que tenía que ser Elías. A eso es a lo que voy, ¿sí? La Biblia en Malaquías decía que tenía que ser Elías, entonces vale que lo leamos, ¿sí? Entonces Malaquías al final, el capítulo 4 al final, por ejemplo. ¿Sí? 4:5 podemos ver, por ejemplo. ¿Sí? Que está ahí unas hojitas atrás de Mateo nada más. Entonces Malaquías 4:5 dice, ¿no? He aquí yo os envío el profeta Elías. ¿Sí? Dice, antes que venga el día del Señor grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, del corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, el asunto es del versículo 5, ¿no? He aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor, el grande y terrible. Y aquí esto no hace falta ser teólogo para entender que dice ahí Elías, y Elías es Elías, no es el profeta Elías. Entonces muchos se preguntaron precisamente de ahí cómo es que va a venir Elías antes de que venga el día del Señor. No sé si me estoy haciendo entender hasta ahí, ¿sí? No sé, sí, por favor, si me estoy haciendo un lío, cuenten, ¿sí? Coméntenme con toda confianza, por favor. A ver,
partamos de una cosa, ¿sí? Creo que mencioné. A ver, en Mateo 11 se está hablando de que Jesús es el Mesías, de que parte de una supuesta duda que tiene Juan, manda a sus discípulos a preguntar si es que es o no es, y el Señor Jesús les dice de varias formas que Él es el Mesías, y ahora entonces quedaría por responder qué rol fungía Juan, qué entonces tenía que hacer Juan. El Señor dice, Juan es aquel de que estaba profetizado, y cita Malaquías 3:1, que dice, ¿no? Él es el mensajero que irá delante de mi faz, que irá delante de mi rostro, ¿se acuerdan? De mi rostro. Y más adelante, estamos ahí tratando precisamente ese tema, que después dice, y este era Elías si lo quieres recibir. Resulta que Malaquías mismo, al final del libro, estaba profetizando que antes de que venga el día del Señor, entiéndase Mashiach, porque ese es un nombre del Mesías. ¿Se acuerdan ustedes? Que el día es un nombre del Mesías. Es decir, que Malaquías estaba diciendo, antes de que venga Mashiach, antes de que venga el Señor, pues iba a venir Elías. El asunto es que desde tiempos inmemoriales, o desde tiempos muy antiguos, el judaísmo y los maestros de la época entendieron literalmente que tenía que venir Elías. De hecho, hasta ahora, cuando, por ejemplo, recién que celebramos Pesaj, ustedes recuerdan que muchos suelen agregar una quinta copa, ¿no? En lugar de las 4, agregan una quinta, que es la copa de Elías, como esperando que venga Elías, porque si no viene Elías, no viene Mashiach. Ese es el asunto, ¿sí? Porque si no viene Elías, entonces no viene Mashiach. Entonces, para que venga Mashiach, tiene que venir Elías. Ese es como decir un requisito, una llavecita ahí. Entonces, no puede venir Mashiach si antes no ha venido Elías. Ese es el asunto. Entonces, el judaísmo esperó siempre a Elías, al profeta que murió hace años, ¿sí? Al que fue transportado en carroza de fuego y todo lo demás. A ese Elías. Entonces, claro, cuando viene el Señor Jesús y les dice, este es Elías, entonces uno se pregunta, ¿pero cómo? A ver, ¿qué pasó ahí? Entonces resulta que aquí no nos dice en Mateo, pero en Lucas nos aclara el tema y nos dice que este Juan el Bautista vendría con el espíritu de Elías. Entonces no se refería a la persona de Elías, sino a lo que representaba Elías. ¿Sí? Y Elías, símbolo de qué es? Elías como figura, ¿qué representa? Exacto, la profecía. La profecía. Elías representa la profecía, así como cuando decimos Moisés. ¿Moisés qué representa? La Torah, exactamente. Y si digo David, los salmos, por ejemplo, ¿no? Ya, entonces, a eso, por ejemplo, es a lo que se refiere que vendría Elías. Es decir, que vendría el espíritu, digamos, el poder de la profecía previo a la venida tal como tal de Mashiach. Pero en los días del Señor Jesús, el que vino fue Juan el Bautista, y vino con una apariencia nada parecida a la que habría tenido Elías en su época, porque no era Elías como tal. Pero el Señor aquí nos está diciendo, les dijo en su época y ahora a nosotros nos dijo, a ver, entendamos bien la profecía. Lo que estaba profetizado es que vendría la profecía primero, y que la profecía, es decir, la propia palabra del Señor, iba a ser la que iba a tender el camino al Señor. Y que en virtud de eso, perdón, la palabra de Dios iba a señalar a Dios mismo como Mashiach. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. En última instancia, digamos. ¿Sí? Por eso en el versículo 13, si volvemos a Mateo 11, dice, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. ¿Sí? Ahora, ¿a qué se refiere esto? Este hasta Juan muchas veces se ha entendido de varias maneras. Y se ha entendido como que vino Juan y ahí se acabó la profecía, ¿no? Y por eso suena raro que después se hable en el Evangelio de que Dios instituyó unos profetas. Entonces, ¿y ahora qué problema? Porque si aquí en el Evangelio me dice que la profecía vino hasta Juan, y después ¿cómo me va a decir que hay profetas? Y se hace un lío. No está hablando de la profecía como tal, ¿sí? Aquí hay que entender la palabra hasta, ¿sí? Aquí hay que entender la palabra hasta. ¿Qué significa hasta? ¿Sí? El hasta es un término, hasta si ustedes quieren, matemático, ¿sí? Si yo digo, por ejemplo, y creo que ahí Dieguito es bueno para las matemáticas, cuando nos enseñaban esto de límites, alguna cosa aprendí de límites, nos decían, por ejemplo, hagan una línea numérica, como se dice, una recta numérica, del 1 hasta el 10. ¿Qué significa eso?
Sí, que tengo que hacer una línea y poner 1, 2, 3, 4, ¿y cuál será el último número? El 10. Eso es hasta. ¿Sí me explico? Es decir, en lugar de decir hasta, leamos inclusive. ¿Sí me explico? O sea, en lugar de leer hasta, porque parecería como que ahí se acabó, ¿no? No, en lugar de decir hasta, leamos inclusive, o sea, incluso. Entonces ahí tiene sentido. Porque todos los profetas y la ley profetizaron, incluso Juan. ¿Sí nos damos cuenta de eso? ¿Por qué no es que con Juan se acabó la profecía? Porque si no, después tendríamos que, que entonces extirpar el libro de Apocalipsis, ¿no? Porque si ya se acabó con Juan la profecía, entonces, ¿qué hacemos con el libro de Apocalipsis? Porque es más profético que qué, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se tendría que hacer? No se está hablando de eso. Lo que está diciendo es que la Torah y los profetas, como dices, ¿no? Los profetas y la ley profetizaron inclusive Juan. O sea, incluso Juan. De otra manera, la Torah, los profetas y Juan están en la misma línea. Es lo que está diciendo. Lo que hablábamos siempre, ¿se acuerdan ustedes? Que hemos dicho que no es un antes y un después. Los profetas y Juan y Jesús. O Juan y Jesús aparte. No. La Torah, los profetas y Juan el Bautista son la continuación. Y el ministerio del Señor Jesús y todo lo que han hecho los apóstoles y todo lo que ha sido en adelante en esa misma línea, es eso, lo mismo. Es la secuencia. Entonces, cuando dice, los profetas, la ley, profetizaron incluso Juan. O sea, Juan está contado dentro de aquellos que también anunciaron como Torah y profecía. ¿Sí? Es como decir, lo que diga Juan es canon, como decir de otra manera. ¿Sí? Para que no se imaginen que Juan es un aparecido, que Juan es un cualquiera ahí que parecía que el único loquito que hablaba por ahí, por así decirlo. No, no, no. Lo que está diciendo con estas palabras es Juan es canon. Juan es la continuación de la Torah y los profetas. Y dado que Yehoshua se bautizó por, digamos, digamos, bajo Juan, por así decirlo, eso significa que Jesús es la continuación de eso, de la Torá, de la profecía, de los profetas, de Juan, y pues de ahora le tocaba al Señor Jesús. Y tanto más porque Juan ya estaba preso, estaba próximo a morir. Entonces ya iba a morir Juan, pero con él no se acababa la obra. Seguía con el Señor Jesús. Iba a morir Jesús y con él se acababa, no, pues seguía con los discípulos. Y ellos iban a morir y pues se acabó ahí, no, siguieron un montón de gente más y ahora estamos nosotros. Y cuando nosotros muramos y el Señor no viene antes, con nosotros se acaba la obra. No, su obra sigue. ¿Sí? A eso es a lo que se está refiriendo. Entonces, no sé si hasta ahí pudimos conectar todas las cosas. ¿Sí? Una vez más, el tema general de este capítulo 11 o esta primera parte del capítulo 11 de Juan es dejar de una y varias maneras sentado que Yehoshua es Mashiach y que para, o digamos que uno de los requisitos, por así decirlo, para que Jesús o el Mashiach o el Mesías venga a la tierra, era que venga primero Juan, que venga primero Elías, quiero decir. Pero como no vino físicamente, tangiblemente, el propísimo Elías, entonces la gente podía tener dudas. Pero el Señor nos anuncia y nos dice, bueno, ¿y qué fueron a ver a Juan? ¿Qué quisieron ver? ¿Qué quisieron ver? ¿Un profeta, alguna cosa así? Pues sí, pues más que un profeta. Este era Elías, pero no era el Elías físico. Era la continuación, si se quiere, de todo lo que hizo Moisés, Elías y los demás. Él era la continuación. ¿Sí? Y este, que era la continuación, no es mayor que mí, porque yo soy Dios, Él es un siervo. ¿Sí? Ese es el, si ustedes quisieran resumirlo, de alguna manera lo podemos resumir de esta manera como acabamos de decir. ¿Sí? Y en todo este contexto que acabamos de decir, les pregunto ahí, ¿tiene sentido esto de los violentos y todo aquello? ¿Qué les parece? ¿Tiene sentido? Pues no, no tiene mayor sentido. No tiene sentido. ¿Sí? ¿Qué sentido tiene hablando de todas estas cosas que son muy hermosas y bastante, si se quiere, un poco profundas, ¿no? Que de pronto ahí hable de los violentos y que no sé qué. Pues no tiene mayor sentido. Ahora, ¿cómo se puede entender esto? ¿Cómo se puede entender esto? Y esto, si ustedes quieren, es bastante viable, ¿sí? Y es lo siguiente, ¿vale? Primero, hay que entender una cosa. Dicen el 12, ¿no? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, ¿sí? Entonces, si desde ya vamos entendiéndolo esto, ¿ustedes de pronto se acuerdan cómo se dice hasta ahora o hasta hoy en hebreo?
¿Sí? ¿O le suena esta forma de hablar? Desde tal día hasta hoy. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes? ¿No? Bueno, de pronto, si de pronto alguien se acordó y tiene la duda y como que le está sonando, hasta ahora se dice ad hayom. ¿Y ya le sonó? Ad hayom. Exacto, hasta el día, diría, literalmente. Entonces esto hay que pensarlo también con un poco de trasfondo del Antiguo Testamento, ¿no? de antes, ¿sí? Entonces dice, desde el día de Juan el Bautista hasta el día, ¿sí? Y ahí viene el asunto. Entonces ya no está hablando de alguna cosa bueno, primero está, más bien dicho, lo que está haciendo es pasando un límite temporal, desde Juan el Bautista hasta el día, ¿sí? Entonces hasta hoy, como ponen aquí, ¿cómo es que ponen? Hasta ahora. Hasta ahora en hebreo se diría ad hayom, y eso significa hasta el día, literalmente. Y el día es Mashiach. Así que, como decir, desde Juan el Bautista hasta el día del Señor. Entonces está marcando un punto de partida y uno más adelante, en el futuro. ¿Sí? Y ahí viene el asunto. Dice, como decir, en este momento, a partir de ahora, como decir así, ¿no? Hasta que venga el Señor de vuelta, dice, el reino de los cielos, y ahí viene el asunto. El reino de los cielos, y le han traducido como sufre violencia, como viene atravesando vientos y mares, le han traducido como, ¿cómo era que ponían ahí? Los que se adelantan con ardor, vale. Entonces, ahí vale la pena decirlo de una manera fácil para que no se convierta en una clase de gramática, ni mucho menos, porque tampoco es mi fuerte, quiero decir, pero de manera sencilla. El verbo que se utiliza ahí en griego es uno complicado y que se utiliza solo en este versículo y en su paralelo que está en Lucas 12:12. Sí, 12:12. Y resulta que este verbo, sí en inicio, implica una actividad como de fuerza, ¿sí? Como de hacer ñeque, por así decirlo, como de hacer fuerza, como de utilizar alguna suerte de potencia, ¿sí? Por eso le ponen como violencia, como, no sé, como forzar algo, ¿sí? Tiene esa idea. Ahora, la pregunta es, ¿en qué sentido lo está utilizando aquí el autor del Evangelio? ¿Sí? Entonces, obviamente, o digamos, de una manera bastante clara, no le está utilizando en el sentido de los violentos o los que sufren violencia. No, no está hablando de eso, porque el contexto no da para pensar en eso. Ahora, conservando la idea esta que tiene la palabra de impulso, de fuerza, de ímpetu, si se quiere, se puede utilizar tranquilamente la palabra persistencia. ¿Sí? Persistencia. ¿Sí? Una vez más, persistencia, los que persisten, ¿sí? Los que persisten, digamos. Ajá. Entonces dice, entonces, si lo leemos hasta ahí, miren lo que dice. Hasta ahora, el reino de los cielos ha sido persistido. Hay un sinónimo, se me escapa de esta palabra, ¿sí? Déjenme ver ahora, persistir. Josué, yo tengo una versión que dice, solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. ¿Está bien? Exactamente. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto precisamente eso? Que le traducían como que el valiente, el fuerte, el tal, pero no es tanto esto, porque no se refiere mucho al tema de valentía, de gallardía, digamos, de braveza, ¿no? Sino más bien de una fuerza ahí que está haciendo como ímpetu, ¿sí? Ahora, por eso les decía, en lugar de decir el violento, el fuerte, el valiente, lo que se podría decir tranquilamente es la idea de perseverar, ¿sí? De perseverar, ¿vale? De perseverar, de persistir, porque para persistir, para aguantar, para soportar algo, se necesita fuerza, es algo que está ahí potente. Sí, es como, pensemos en la analogía esto de que un balazo no rompe una piedra, pero sí un chorrito de agua constante. ¿Ya? Entonces pensemos en eso, en persistencia, ¿sí? En perseverancia, si se quiere, ¿sí? Entonces ahí vamos viendo. Entonces diría, el reino de los cielos es persistente. Si nos damos cuenta, entonces no es que sufra violencia, es persistente. Y se acuerdan que hablábamos precisamente de eso la semana pasada, que todo lo que ha hecho el Señor ha sido constante, ha sido permanente en el tiempo. No ha sido que con unos booms y todo, ¿no? Sino que ha sido las cosas, el plan del Señor ha sido una tras otra, poco a poco, por así decirlo, pero ahí ha sido constante en el camino, ha sido persistente. Entonces dice, porque de los días de Juan, el reino de los cielos es persistente.
es persistente, va con la misma fuerza, va sostenido, por así decirlo. Y ahí viene. Y los persistentes, pues no es los violentos, no es los valientes, ni tampoco los agresivos, ni nada por el estilo, sino los persistentes, los constantes, si ustedes quieren, ¿sí? Los perseverantes, ¿sí? Y los perseverantes, y aquí viene el tema, no es tanto de que lo arrebata, ¿sí? Porque la idea sí es precisamente esto de, como de quitarlo, pero más allá de eso, es lo sostienen, lo mantienen, digamos así, ¿sí? Es decir, los persistentes, ¿qué pasa cuando alguien es persistente en el reino? Pues no lo suelta, es lo que quiere decir. Sí, entonces los persistentes lo sostienen, sí, lo guardan, lo perseveran, si ustedes quieren. Sí, eso es lo que está diciendo. Y ahí tiene todo el sentido del mundo, porque el versículo 12 y el versículo 13 se me hizo más fácil entenderles al revés, es decir, primero leer el 13, porque hablaría algo así, como que pensemos en una línea del tiempo. El 13 dice, la Torá, los profetas y Juan profetizaron, ¿vale? ¿Sí? La Torá, los profetas y Juan profetizaron, como decía el pasado. Pero desde los días de Juan hasta que venga el Mesías, el reino de los cielos es persistente, es consistente. Y los que sean persistentes lo sujetan, no lo sueltan. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Sí? Entonces, no sé si fui claro en ello. ¿Sí? No sé si fui claro. ¿Sí? Si podemos confirmar, por favor. Sí, Sí, hermano. sí está claro, sí está claro, Okay, mi hermano perfecto. Josecito. Vale, qué gusto, ¿sí? Con todo, vuelvo a repetir de nuevo, porque como les digo, este versículo es bastante complejo, es bastante súper mega interpretado precisamente porque no se entiende muy bien. Entonces, una vez más, no dice ahí violento ni cosas por el estilo, ¿sí? Ni que los arrebatan, ¿sí? Está hablando de que algo pasó con la venida de Juan el Bautista, por así decirlo. Dicho de otra manera. Vino Juan el Bautista y eso, ¿qué pasó? ¿Qué propició? ¿Qué permitió que venga Juan el Bautista? Por así decirlo, que hay un Juan el Bautista, que símbolo de Elías. ¿Qué permitió? Pues que venga el Mesías. ¿Sí? Y con la venida del Mesías, que básicamente es como decir un mismo evento, por así decirlo, o sea, venía Elías, pues venía Mesías, el Mesías, pues ese evento hizo, más bien dicho, permite ver las cosas de una manera distinta, porque antes se profetizaba, por así decirlo, se anunciaba, se proclamaba, y ahora lo que se hace es persistir en eso que ya fue profetizado. Entonces, por eso les digo, es bueno entenderlo, o más bien dicho, leerle primero el 13 y después del 12. Porque ahí nos marca, la Torá y los profetas, o los profetas y la ley, profetizaron incluso Juan el Bautista. Y el 12. Y desde los días de Juan el Bautista hasta el día, ¿no? Hasta el día del Señor se entiende, el reino de los cielos es persistente. Y los que persisten, lo sujetan. ¿Sí? Es decir, no lo sueltan, están ahí aferrados, por así decirlo. ¿Sí? Y ahí continúa el 14. Y si quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente el tema de este versículo, ¿sí? Por eso lo habíamos dejado precisamente para ahora. De pronto, si no fui claro, con todo gusto podemos conversarlo y tal vez escogemos algunas palabras que sean más asequibles. Marlenita o Nico, porfis. Josuecito, yo tengo una percepción diferente, pero creo que estamos alineados. Por ejemplo, yo entiendo que cuando tú decías hasta Juan, entiendo que es que si bien hubo profecía acerca de Yehoshua, hasta Juan ya se hizo visible, palpable, se confirmó todo lo que se dijo antes. Y conforme a la traducción del versículo 13 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta el día que dices que es Yehoshua mismo. Entiendo también que el reino de los cielos también es Yehoshua. Entonces, para mí es como decir que el reino de los cielos persiste, y más que decir los persistentes, sino los que son de Yehoshua, o los que ha llegado el reino de los cielos, son los que seguimos, el Señor nos permite confirmar de que Él ya vino,
o sea, de que Él es Dios. Eso le entiendo yo. Sí, precisamente. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Nico. Precisamente así es. A eso mismo vamos, precisamente. Entonces, en lugar de decir que sufre violencia y los violentos, es decir, el reino de Dios ha sido constante. ¿Y quiénes son los constantes? Pues los que Dios ha conocido como sus hijos. Y esos son los que lo sujetan, los que lo arrebatan, ¿no? Lo sujetan, lo tienen, lo toman, por así decirlo, ¿sí? Lo conservan. Sí. Josuecito, solo para decir que no es algo como nuestro, ¿no? O sea, como que Exactamente. nosotros somos lo que lo mantenemos, no, sino que es la gracia de Dios la que nos hace confesar que Él es Dios. Así es, así mismo es, precisamente. Entonces, fijémonos, ¿no? Entonces, este versículo y toda esta primera parte de Mateo 11 lo podemos resumir quizá en una frase, ¿no? Es decir, ¿quién era Juan el Bautista? O más bien dicho, por así decirlo, ¿cómo corroboramos que Jesús era el Mesías? Pues una de las profecías decía que tenía que venir Elías. Pues, ¿quién eres Elías? Juan el Bautista, ¿ya? ¿Y qué significa o qué implica que Juan el Bautista haya venido? Pues que Mashiach vino y que desde ese momento la Torá, los profetas, ¿no es cierto? La Torá, los profetas y incluso Juan el Bautista y en adelante iban a perseverar en ese camino, en ese anuncio, si se quiere, el anuncio ya, además, digamos, complementado por el Mesías y todo lo demás, ¿sí? A eso se puede resumir todo esto. Y el énfasis también de todo este pequeño pasaje de apenas 15 versículos es que Yehoshua es del Mesías, es que él es del Mesías. Porque acuérdense que la supuesta duda de Juan era, no, pregúntale si es del mismo o esperamos a otro. Pues la respuesta es no, es él, no hay que esperar a otro, ¿sí? Esa es la respuesta que debemos, digamos, obtener como corolario de todo esto. Entonces, ¿Yehoshua es del Mesías? Pues sí, él es del Mesías. ¿Y cómo sabemos que él es del Mesías? Pues porque ya vino Elías. Y Elías, no el Elías del profeta de antaño, sino ¿qué representaba Elías? Pues la profecía. ¿Y qué tenía que hacer la profecía? Pues aplanar el camino, allanar el camino para el Señor. Y el Señor es mayor que Elías, porque Elías es apenas un humano, o sea, Juan es apenas un humano, pero el Señor es Dios. Él es mayor que cualquiera el menor de aquí es el mayor que todos. Y así que, por lo tanto, lo que queda es persistir y que el reino de los cielos es persistente en todo lo que ya he venido diciendo desde la Torá a los profetas, Juan el Bautista incluido, y para adelante. ¿Sí? Básicamente es eso. ¿Sí? Vale. Entonces, no sé si tenemos alguna otra pregunta y creo que podríamos continuar la siguiente desde el versículo 16. ¿Sí? Quizá tenemos alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Ok. Igual, muchas gracias también, Nico, por el comentario súper oportuno y súper aclarado también.